que existían, por las citas de los padres de la iglesia, Judas sigue siendo esa persona que traicionó a Cristo. Diferente es saber dónde está ahora. La iglesia nunca ha dicho que está Judas condenado en el infierno. No sabemos qué pasó justo antes de morir, si se habrá arrepentido. Pero bueno, que Judas, está claro, no es la estrella, o no es el que gracias a él Cristo pudo entregarse, no, fue quien traicionó. En el fondo, quien mató a Cristo fueron nuestros pecados, estamos claros también. No fueron ni los judíos, lo veíamos hace unos programas cuando trabajamos el tema de la pasión de Cristo. Cristo muere por mis faltas, por las suyas y las mías, y de todas las personas que han ofendido a Dios. Pero bueno, hubo alguien que entregó y ese es Judas. Espero que haya quedado más o menos claro o sea, que la fe sigue igual que antes, y lo que hemos sabido sobre Judas es igual que antes. El evangelio gnóstico que le pusieron nombre de Judas no fue escrito por Judas. Contradice la verdad de la revelación de los primeros siglos, del primer siglo en la historia de la iglesia. Y además la iglesia nunca definió como verdadero ese evangelio de Judas, más bien que decían, es una ficción, se decía ya en el siglo III y en los siguientes siglos ese evangelio que rondaba por ahí. Ahora fijémonos en otros evangelios. Les llaman evangelios, hay también cartas apócrifas o gnósticas o hechos gnósticos apócrifos. Quería antes de llegar a esa parte citar un texto de un cristiano llamado Orígenes, una mente impresionante. Nació en el siglo II y murió en el siglo III. Orígenes fue el director de una gran escuela teológica en la antigüedad. Y llegó Orígenes a decir, la iglesia tiene 4 evangelios, los herejes muchos, muchísimos. O sea, auténticos, revelados por Dios, aceptados por la iglesia. Continúa la revelación, son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo lo demás que se llama evangelio no son revelados, no son canónicos, no son auténticos. Puede que tengan elementos verdaderos o correctos, algunas partes, pero muchos aumentan o son heréticos. ¿Herético qué es? Cuando se niega una verdad de fe. Sin embargo, los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya aparecen en las listas en el siglo II, reconocidos por la Iglesia, como lo atestigua San Ireneo. Por tanto, estos evangelios son los más antiguos. Fijémonos ahora en el llamado Evangelio de Tomás. Tengo acá una copia de ese evangelio, una fotocopia. Se sabía que existía y se descubrió en el año 1945 en un lugar cerca de Egipto llamado Nag Hammadi. Pues resulta que este evangelio de Tomás aparentemente se escribió en el siglo II, final del siglo II, siglo III. Hacia el año, digamos, 200 y algo, más o menos. Este evangelio de Tomás consta de 114 logia, o palabras, o dichos. Más que un evangelio, o sea, que narra así la historia de la vida de Jesús, son frases, aparentemente de Jesucristo. Pues resulta que de las 114 frases de este evangelio, hay 21 que sí coinciden con los evangelios sinópticos. Sinópticos son los que se ven en una visión conjunta y son muy parecidos, Mateo, Marcos y Lucas. El de San Juan es diferente a esto. Pues este evangelio de Tomás, como he dicho antes, tiene frases correctas de Jesucristo. Por ejemplo, dice el número 3, Jesús dijo a los apóstoles, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Luego dice, por ejemplo, en la logia o la frase número 9, dijo Jesús, he aquí que el sembrador salió lleno de su mano y desparramó la semilla. Algunos granos de semilla cayeron en el camino y vinieron los pájaros y se los llevaron. Bueno, es la parábola del sembrador que todos hemos conocido. Luego en otra parte dice Jesús, quizá piensan los hombres que he venido a traer paz y no saben que he venido a traer disensiones sobre la tierra, fuego, espada, guerra. Bueno, va como recordando aquello, el Señor dice, he venido a traer no la paz, sino la guerra, en el sentido de la lucha personal, de mejorar, de cambiar. O sea, vienen cosas, como digo, que sí están en los evangelios, auténticos. Si el dueño de la casa se entera de que va a venir el ladrón, se pondrá a vigilar antes de que llegue. También es otra parábola que Cristo usó. Pero a la vez trae cosas raras o que nos chocan a nosotros. Vea la siguiente, estamos en la logia 22. Jesús les dijo,
hay que reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra, hembra. Cuando hagáis ojos de un solo ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar en el reino. Bueno, pues a nosotros nos choca eso, que lo masculino deje de ser masculino, el macho, macho, la hembra, hembra, y reducir a la unidad lo masculino y lo femenino. Porque ellos veían en sus ideas gnósticas, tenían una visión deformada de cómo debía darse la unidad para la salvación o entre hombre y mujer. Veamos otra, de este Evangelio de Tomás, donde, refiriéndose a María Magdalena, Simón Pedro les dijo que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús, mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierte en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Bueno, o sea que, ¿qué nos dice esto? El Evangelio de Tomás trae frases verdaderas de Jesucristo y otras que son ideas gnósticas. Por eso fue rechazado este Evangelio en la primera época, porque se veía que era un Evangelio herético. Fijémonos ahora en el Evangelio de Felipe, que también se descubrió en el año 545, ahí cerca de Nag Hammadi. Cuando digo Felipe, le pusieron al final el nombre Felipe, pero no es que Felipe lo escribió, por supuesto. Trae 127 párrafos o sentencias. Parece que también se escribió a final del siglo II o inicio del siglo III, hacia el año 200 más o menos, después de 2 siglos del evento de Cristo nuestro Señor. Pues este Evangelio trae también unas pocas referencias cristianas y muchas ideas gnósticas. Aquí aparece la famosa relación supuesta entre Jesús y María Magdalena, la cual lógicamente es falsa. Se pone a hablar de los besos que se daban los gnósticos para comunicarse la revelación, la gnosis, el conocimiento. Dice Logia 31, el que los perfectos son fecundados por un beso y engendran. Por eso nosotros nos besamos también unos a otros y recibimos la fecundación por la gracia que nos es común. Están como hablando de manera figurada de que a través del beso reciben la comunicación, la gnosis, tal. 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor: su madre María, la hermana de esta, y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María Magdalena aparece como la compañera de Jesús. Bueno, estas son ideas gnósticas, ideas falsas, ficción, irrealidad. Dirá un poco más adelante este texto. Dice, hablando de la Magdalena, la compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces, en el sentido de comunicar. Pero bueno, son cosas que a nosotros nos chocan. ¿Por qué? Porque son falsas. Cristo sabemos que no estuvo casado. Cristo es Dios. No necesitaba casarse con nadie. Cristo vivió toda su vida célibe, virgen. Y de hecho muchas personas luego se dedicaron así a hacerse célibes, vivir vírgenes por parecerse a Cristo. O sea, Él comenzó esta gran cadena de vivir totalmente entregado al reino de su Padre. María Magdalena es Santa María Magdalena. Por supuesto que no era la compañera de Jesús. Esto lo dice un escrito gnóstico años después de la existencia de Cristo nuestro Señor. Es algo inventado. Ella es Santa María Magdalena. No hizo cosas indebidas con Cristo, que como he dicho antes, es Dios. Bueno, esto daría para muchas cosas. No olvidemos la cita que he dicho antes de Orígenes. Tiene la Iglesia 4 evangelios, los herejes muchos. O sea, anda mucha información que circuló hace siglos y que ahora de vez en cuando se redescubre. Aunque también ya están publicados los evangelios apócrifos, cristianos o gnósticos en diferentes libros. Son más de 40 o 60. Eso cada uno puede, si quiere, buscar y leerlos, pero que sepa que no son cristianos y que más bien a veces puede uno confundirse con esto. Bueno, espero que más o menos hayan entendido estas explicaciones. La fe sigue siempre como antes. Queremos amar a Cristo, que es Dios, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, la Trinidad, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero, y confiarnos también en la Madre de Dios. Ella sí que fue no solo la compañera, la Madre de Cristo. A ella le debemos tanto nosotros. Queremos amar a Santa María para que ella nos lleve siempre a la verdadera fe. Les invito a que nos vean la siguiente semana en este programa Con la Fe y la Razón. Tema de actualidad para jóvenes y adultos. Les saludo el Padre René Grimaldi. Pasen todos un buen día.